Bienvenidos a otro video de Viajar, Sentir y Vivir. Yo soy Bego. Yo soy Iván. Y hoy nos encontramos en otro lugar espectacular de aquí de la Patagonia Argentina. Así que quédense con nosotros hasta el final y no se lo pierdan. Y hoy nos encontramos ¿dónde? En Quilaquina. En Quilaquina, que es una playa que está muy cerca de San Martín de los Andes, en el lago Lácar. Es una playa del lago Lácar que yo entendía que era muy famosa porque no había viento en Quilaquina, pero hoy el viento está Fuerte. a todo dar. Así que bueno, no conocemos este sitio, lo vinimos a conocer por primera vez hoy y se los vamos a ir mostrando. Así que quédense con nosotros hasta el final, no se lo pierdan. Y ya estamos vía Quilaquina. Quilaquina es uno de las playas de acá del lago Lácar. Queda muy cerquita de San Martín de los Andes, a unos 5 kilómetros más o menos, y bueno, se le puede llegar en auto y no la conocemos, así que esta también la vamos a descubrir con ustedes. Y hoy la temperatura aquí es de 23 grados ahorita, en este momento, así que es día de ¡Playa! playita. Para allá vamos. Villa Quilaquina se encuentra ubicada a tan solo 18 kilómetros de San Martín de los Andes, sobre la margen sur del lago Lácar. El circuito comienza tomando la Ruta Nacional 40 y luego de unos 6 kilómetros aproximadamente, a mano derecha se encuentra un desvío que conduce a esta hermosa villa. A tan solo unos metros de la entrada se consigue el primer camping de la vía, donde uno se puede parar para disfrutar del paisaje o para pasar el día. El camino es de ripio y asciende desde los 640 metros sobre el nivel del mar hasta los 900 metros. Y mientras el bosque de robles domina la escena, comienzan a aparecer las primeras casas de los pobladores con sus cercos de palo y el humo de las cocinas escapando por las chimeneas. Pero igual hay que tenerle cuidado porque hay sitios donde hay troneras, vimos un derrumbe pequeño, pero derrumbe de piedras, así que hay que ir con cuidado, siempre previniendo. Hay que cuidar el carro. Hay que cuidar los carros, carro. gente, por favor. Ay, ya estamos llegando, creo, no sé. A ver. Ahí dice, bienvenidos Al paraje Quilaquina. al paraje Quilaquina, comunidad mapuche Curruinca. Está haciendo mucho calor, yo siento mucho calor. Son 22 grados que están marcando ahorita, pero se siente sabroso. La velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora, debería ser. Nosotros eso es lo que estamos haciendo. Estábamos viendo ahorita chequeando y sí, estamos haciendo esos 20 kilómetros, pero no es lo que todo el mundo hace, honestamente. Así que hay que dar paso, hay que ir con calma, hay que disfrutar el paisaje y acordarse que esto es parte de la experiencia. Justo aquí es donde está la entrada para ir a la cascada grande que después vamos a venir. Primero vamos a la playita y después hacemos el recorrido para ir a ver la cascada. Ahí ya está la entrada donde nos van a cobrar probablemente el acceso y ya les vamos a contar cómo es esto también. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿De qué provincia son? De aquí De de San acá, Martín, de San Martín. residentes. ¿Sí? Sí. ¿Algún documento? Sí. Sí.
La tengo ¿La atrás. tienes? ¿Tú tienes la tuya en la mano? Ya va. Ya. A ver. Está ese y está este. Los dos somos residentes de acá. Bueno, ya le hago un comprobante, ¿sí? Bueno, Gracias. gracias. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Y aquí tenemos el pase para poder ir a disfrutar de un día hermoso. Hay animalitos en la vía, así que hay que tener cuidado. Miren lo que hay ahí. Pero aquí estamos en Quilaquina. Y aquí estamos en Quilaquina. El área de Quilaquina cuenta con un área de estacionamiento en la entrada, una pequeña feria de emprendedores, un muelle hermoso, una confitería, servicios sanitarios y alquiler de equipo durante los días de temporada. Bueno, y yo gracias a que estoy viendo esto que está acá, estoy entendiendo muchas cosas. Por lo menos, aligüen significa plantas. Aquí hay muchas cosas que le ponen aligüen. Lafken significa lago. Y Leufu, río. Todo esto en lengua mapuche, ¿ok? Después, ¿cuál otro? Che significa persona. Muchas veces se escuchan las palabras y no se sabe qué significan. Así que ya saben que che significa personas. Y bueno, está buenísimo esto. Nos vamos buscando ahorita dónde nos vamos a ubicar porque el sol está que arde. Y no hay mucha sombra. Así que Lo bueno es que hay brisa. Lo que Eso sí. pensábamos que no nos íbamos a conseguir, lo hay. Hay brisa. Justo aquí en la playa como tal hay una capilla hermosa. Bueno, no hemos podido entrar, pero se ve que es bellísimo. Y un amiguito. De esos amiguitos que siempre nos vienen a visitar, que no faltan en nuestros videos. Y aquí en Quilaquina no solamente se puede venir a la playa, sino que también está un arroyo de agua mineral. Sí, nosotros no lo conocemos, no conocemos nada de esto, pero nos llamó mucho la atención y por supuesto que pensamos hacerlo. Y también se puede ir a ver una cascada. Hay un sendero que es la cascada al Arroyo Grande. Así que, no, sí, cascada Arroyo Grande. Así que todo esto lo vamos a ir haciendo y se los vamos a ir mostrando. Bueno, parece que lo que acabamos de bajar en Sahara, ahora lo tenemos que subir a pie. caminando. Así que bueno, para no perder la costumbre. Y esto aquí se convierte en un área súper boscosa. Huele a pino, ¿verdad? El olor de pino. Es Riquísimo. Es divino. Es Navidad. Sí. Para nosotros es Navidad. Pero es bellísimo aquí, porque se cierra completamente. Y hace fresco Es en distinto. comparación. O sea, es lo que siempre les hemos dicho en los videos. Estás un rato en el sol y te Sí. estás cocinando. Tocaste de pronto la Sí. sombra y baja la temperatura, pero brutalmente. Es otra cosa. Así que bueno, ahorita nos estamos refrescando un poquito, Sí. porque abajo está. Una cosa que tiene la playa es que no tiene sombras. Nosotros conseguimos, creo que el único arbolito. El único árbol, porque un auto se fue y agarramos y metimos a Sahara Sí. rápido. Pero no hay sombras. O sea que si van a venir tienen que traerse algo para Una aguantar. Sí. sombrilla, una carpa, Sí. algo, un toldito, algo que les sirva de sombra. Sí, porque es fuerte, la verdad. Sí. Y eso que ahorita estamos en primavera,
no son las temperaturas de verano, pero hoy se siente como, Hoy se no sé, siente verano. como 30. Y por supuesto aquí lo que se escuchan son pajaritos, Se escucha el viento, las ramas, los árboles y naturaleza. lo que nos gusta a nosotros, Naturaleza. la música de la naturaleza. Y estos son los banderines o las banderitas que están pintadas en el sendero que te van indicando que estás por donde debes estar. Igual pareciera que no hay mucha pérdida, muchas opciones para perderse. Pero Es un sendero bueno, fácil, sí, no es muy complicado No. hacerlo, el nivel de dificultad es sencillo, cero. cualquiera lo puede Para hacer. nosotros. Bueno, sí. Perfecto. Y aquí súper cerquita está la Gruta de la Virgen, que aparentemente es acá La Inmaculada. de la Concepción. Inmaculada Concepción. Y acá justo al lado La Gruta del Agua, ¿no? hay una gruta de agua que se oye ya. No sé, pero está rica. No sabemos si esta es la carbonatada, no sabemos. Pero es agua mineral. Pero no sabemos si es esta. Al lado de, o después de que uno pase el arroyo y la Gruta de la Virgen, está enseguida el sendero a Cascada Arroyo. Así que vamos para arriba. Y otra vez todo se hace un bosque. Hasta ahorita el paseo es hermoso, de verdad que vale la pena tomarse el ratito de salir de la playa, ¿no? Sí. Y hacer esto primero, nosotros estamos haciendo esto primero y después es A que pensamos disfrutar la playa después es que pensamos ir a la playa, y comer algo. por favor. Pero primero estamos haciendo el sendero para que después no nos dé flojera. ¿Y eso es? ¿Ves? Los fantasmas del bosque. No, alguna grulla o algo hermoso. Y también hay muchas minas de estas en el camino, así que hay como que estar pendiente porque, bueno, al final lo menos malo que te puede pasar, porque la verdad todo lo demás vale la pena tanto que no tiene mucho sentido perderse una mala pisada o un lindo panorama por una mala pisada. Y te me fuiste. Ay. Se me escapa, Iván. No sé si los pajaritos dejan que escuchen, pero La cascada se está escuchando. desde ya. Vamos a ver qué nos dicen acá. Hola, Hola, ¿cómo están? ¿cómo estás? Ok, Igual hay cartelería, ya no pasen más allá de las cartelerías, ¿sí? no pasamos más allá. Sí. Ok, y una pregunta, ¿el manantial o arroyo agua de agua, mineral. ese es el que queda al lado de la Virgen? Exacto. ¿Es ese? Ah, sí, sí.
Hermoso. Es un chorrito chiquito que sale. Bueno, pero ahorita está... No, el agua mineral, ese es un arroyo que viene de arriba. El otro, la vertiente del agua mineral, es una vertiente que sale chiquitito, que está al fondo ahí. Que no se veía, no entonces, estaba saliendo. Sí. claro. No, En la no. gruta, en una grutica que hay. Sí, Sí, no había casi nada. siempre es lo mismo. Sí. O sea que el atractivo del agua que es como Carpa, soda. Como Ah, soda. Sí. Ajá. Pero no tiene agua ahorita. Siempre tiene poquita siempre. Bueno, vamos. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Ah, pero entonces podemos volverlo a hacer de vuelta Claro, de vuelta no. y tratar de ver si... Miren esa vista. Y oigan. Regrese con sus residuos. Si no cuesta nada llevarlos, no cuesta nada traerlos. Y más si los empaques están vacíos. Así que No hay excusa. no hay excusa. ¡Qué lindo! Esto es de verse y no creerse. Súper lindo, es realmente imponente, diría yo, ¿no? Sin palabras. Sin palabras. Hacia adentro. Pues allí simplemente, por allí es que sale el agua carbonatada. Vamos a ver si es o no es. Es algo pequeñito, es nada más que está saliendo para es increíble.
No está fácil llegarle, pero es increíble. Bueno, ¿y qué les podemos decir? Hasta ahorita esto ha sido muchísimo más de lo que nosotros pensábamos que nos íbamos a conseguir una vez más. Sí, es como ver todos los elementos de la naturaleza conjugados en un solo lugar, Sí. pero disfrutados a la enésima potencia, especialmente cuando estábamos en la caída de agua, en la cascada. Siempre nos pasa que salimos sin mucho plan, a veces tenemos idea de para dónde vamos, pero los sitios nos van sorprendiendo, nos van realmente abriendo, o ellos se van abriendo, y yo creo que parte de eso, de salir y no estar predispuesto a conseguir algo, sino sencillamente Es hacer el viaje sin itinerario, Sí. es decir, puedes pensar a dónde vas a ir, cuál sería la ruta que vas a tomar, pero hasta ahí, sí, manteniendo un plan totalmente sencillo, simple Sí. y dejar que el resto que sea aparezca. espontáneo, conoce gente linda, nos acabamos de encontrar a una pareja encantadora, así de que Neuquén Capital. de Neuquén Capital, Sí. así que esto es parte de lo que nosotros les queremos mostrar con nuestros videos y esperamos que de alguna manera se animen también a ser parte de todo esto. Sí. Y aquí ya vamos llegando otra vez Aquí, aquí la quina. a la playita. A nosotros nos tomó 2 horas, pero hay que acotar. Ojo, nos tomó 2 horas porque estamos parando, Sí. estamos grabando, conocemos personas en el camino con los que hablamos, Sí. conocemos animales con los que hablamos, Es caballitos. muy lindo, entonces a nosotros normalmente todos los recorridos, todos los paseos nos toman mucho más de lo que en realidad es. Pero pero al es hacerlo parte. así, pausado, la verdad que como que lo disfrutamos un poco Sí. más, porque no es llegar hasta el destino final, sino es ir disfrutando cada una de las etapas, y esto nos ayuda a disfrutarlo un poco más. Y aprender del camino y a descubrir, sobre todo descubrir cosas nuevas y cosas que no siempre son necesariamente las que uno va buscando. Sí. Y allá está Sahara esperándonos. Allá está Sahara esperándonos. Solita tenemos la playa solo para nosotros. Y ahora, A comer, finalmente, por fin. el momento más esperado por Iván. ¿Qué vas a preparar? Comidita. ¿Y qué tenemos? Tenemos pancito, tenemos para hacer unos sanduchitos ricos con tomatico, espinaca, hummus, cerveza.
cosa que a mí me vuelve loca en San Martín de los Andes es que en esta época, estamos hablando de noviembre, en todo el mes de noviembre las retamas florecen y tienen este tono amarillo intenso que encandila la vista, pero que no puedes dejar de ver. Acabamos de dar cuenta que justo al lado de Quilaquina hay otra playa que se llama Playa La Puntilla. Intuimos que es porque tiene la forma de punta, es como una esquina y es súper linda también. Así que esta es otra alternativa que tienen si vienen para acá. Todo eso que se ve chiquitito, que está volando, que parece nieve, que es bellísimo, bueno, sí, eso es producto de la primavera y lo que tiene a todo el mundo con alergia ahorita. Y después de un día increíble, lleno de muchísimas cosas hermosas, con muchas sorpresas, porque descubrimos de todo. Descubrimos no solamente cosas que pensábamos y que nos habían dicho que podíamos ver, sino otras que no teníamos ni idea. Hasta agua mineral, que sabe a agua de gas. No, agua de gas no. Agua sódica. Agua gasificada. Sí, sí, bueno. Que es como soda en realidad. Y bueno, los animales que hay por todos lados que hacen otra vez el sitio súper especial y terminamos en este mirador, todo en Quilaquina. Así que hay muchísimas cosas por ver y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Así que si es así, por favor no se olviden de suscribirse, de darle like, darle a la campanita de notificaciones y dejarnos sus comentarios contándonos qué les parecen nuestros videos. ¡Ay, por Dios! ¡Se lanzaron! ¿Sí? No, pero... No iban, pero eso no es... ¡Ay, no! ¡Qué angustia! Y se quieren lanzar. Ahí bajó. Ay. Ay. No se lancen. Ay, por favor. Ay, no.